Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca, ambos docentes de historia. Y nos complace estar con ustedes aprendiendo sobre nuestro pasado. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta, ya que al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a todos. En esta sesión, identificaremos la manera en que se conformó el virreinato desde 1521 a 1535. De esta manera, el propósito será el de conocer los primeros gobiernos de la Nueva España, las audiencias gobernadoras y las instituciones gubernamentales novohispanas. No olviden tener a la mano un cuaderno para hacer anotaciones, lápiz o bolígrafo y su libro de texto. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Antes de comenzar, realizaremos la lectura de un fragmento del texto El Virreinato de Nueva España en el siglo XVI, de la doctora en Historia, Gisela von Boveser, el cual podemos consultar en la obra Historia de México, de la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica. El Virreinato de la Nueva España en el siglo XVI. Con la rendición de México Tenochtitlan en agosto de 1521, terminó la hegemonía de la Triple Alianza sobre Mesoamérica. Durante los 3 siguientes siglos, las tierras estuvieron bajo el dominio de la corona española y el país se llamó la Nueva España. El control político ejercido por los españoles fue progresivo. En los primeros años gobernó el propio Hernán Cortés como capitán general de la Nueva España, y mientras estuvo ausente, el mando fue asumido por algunos funcionarios españoles. En 1528, la corona española traspasó el poder político y jurídico a la primera audiencia, integrada por Nuño Beltrán de Guzmán, quien la presidía, y por 4 oidores. El ejercicio de esta fue muy desafortunado por las arbitrariedades y los abusos de poder cometidos, así como por la desorganización y corrupción. Mucho mejor fue el desempeño de la segunda audiencia, que bajo la presidencia de Sebastián Ramírez de Funleal, obispo de Santo Domingo, y con la participación de Vasco de Quiroga como oidor, sentó las bases de un gobierno novohispano sólido y equilibrado. A partir de 1535 se creó el Virreinato de Nueva España, que en lo sucesivo fue gobernado por un virrey como representante personal del rey. Dicho virrey tenía funciones de gobernador, capitán supremo, juez supremo, presidente de la Real Audiencia, con la que compartía el poder, y vicepatrono de la Iglesia novohispana. Durante el gobierno de los primeros virreyes Antonio de Mendoza, de 1535 a 1550, y Luis de Velasco, padre, de 1550 a 1564, se crearon diversas instituciones administrativas y judiciales, y se fundó la Real Casa de la Moneda. No obstante, el gobierno virreinal tuvo poca capacidad para gobernar y controlar todo el territorio, pues el número de burócratas era muy reducido y no contaba con la fuerza pública. Por eso, la corona optó por continuar con el sistema de dominio indirecto que los mexicas habían impuesto a sus súbditos en tiempos prehispánicos. Ello implicó que los gobernantes de alrededor de 500 señoríos existentes conservaran sus funciones de administración y justicia en primera instancia, así como la obligación de recaudar el tributo, ahora destinado a manos españolas. Con el tiempo, los señoríos indígenas quedaron sujetos a los alcaldes mayores y corregidores que se establecieron en las regiones. El virrey se reservaba las decisiones administrativas más importantes y ejercía justicia en segunda instancia. Como pudimos escuchar en nuestra lectura, la conformación de Nueva España no fue inmediata al proceso de conquista, por lo que tuvieron que pasar 14 años, de 1521 a 1535, para que existiera una representación política del rey en tierras americanas, sistema que se denominó como virreinato. Durante ese periodo, se puede resumir la política previrreinal en 4 etapas. Etapa 1, gobierno e influencia de Cortés.
de 1521 a 1527. Etapa 2. Primera audiencia real, de 1527 a 1530. Etapa 3. Segunda audiencia real, de 1530 a 1535. Y etapa 4. Conformación del virreinato en 1535. Les invitamos a ver el siguiente video para conocer cuáles territorios se anexaron a la Nueva España. A la caída de México Tenochtitlan, los españoles y sus aliados indígenas, principalmente los tlaxcaltecas, se dieron a la tarea de conquistar los señoríos que no habían sido sometidos por la Triple Alianza. ¿Sabes cuáles fueron esos señoríos y culturas? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Acompáñame a verlo. La conquista y la colonización fue un largo proceso que duró aproximadamente 300 años, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. Existieron causas económicas y religiosas que motivaron la expansión española. Las causas religiosas se legitimaron a partir del derecho divino y de la necesidad de cristianizar a los indígenas. Los españoles aprovecharon el poder centralizado de los mexicas, las vías de comunicación, los mecanismos de tributo y el apoyo de los tlaxcaltecas y de otras culturas para avanzar más allá de los dominios de la Triple Alianza. Conozcamos cuáles fueron esos territorios. Oaxaca. En 1522 comenzó la exploración y conquista de los señoríos en el actual estado de Oaxaca. El señorío mixteco de Tututepec fue conquistado por un ejército de indígenas y españoles, comandado por Pedro de Alvarado. La zona de la Mixteca se caracterizó por su falta de unión para enfrentar a los españoles, mientras que los señoríos zapotecos, el Chontal y especialmente el Mije protagonizaron la resistencia armada. La conquista de lo que hoy es el territorio oaxaqueño se consolidó a lo largo del siglo XVI, con la fundación de la ciudad de Antequera, actual ciudad de Oaxaca, y con el nombramiento de Hernán Cortés como marqués del Valle de Oaxaca. Zona Maya. De 1529 a 1542, la familia Montejo encabezó la conquista del territorio maya. En ese periodo se fundaron las ciudades de Campeche, Valladolid y Mérida. La conquista de la península de Yucatán fue difícil y en algunas zonas se prolongó hasta el siglo XVIII. Una de las últimas rebeliones estuvo encabezada por Jacinto Canec en 1761. Occidente. El imperio purépecha, en el actual estado de Michoacán, fue sometido en 1522 para negociar la paz y entregar tributo a los españoles. En 1529, Nuño de Guzmán organizó su propia campaña de conquista, donde predominó la violencia sobre la negociación sin respetar acuerdos. Avanzó sobre los señoríos desde el lago de Chapala hasta Culiacán. En 1531, Nuño de Guzmán logró conformar el reino de Nueva Galicia. En 1532 se fundó la ciudad de Guadalajara, aunque fue hasta 1542 cuando se estableció en el territorio que ocupa actualmente, y en 1541 se estableció la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. En estas ciudades inició el poblamiento europeo de la zona. Norte. La expansión de la Nueva España hacia el norte fue motivada por la ambición de encontrar las míticas ciudades de Cíbola y Quivira, ricas en oro y piedras preciosas. Como los pueblos de Aridamérica habitaban zonas de difícil acceso, los españoles no pudieron someter esos territorios, por lo que su táctica fue fundar centros de población. Así fue como nacieron las ciudades de Zacatecas en 1546, Durango en 1563 y Monterrey en 1596, impulsadas por los yacimientos de plata y la explotación ganadera. Las tribus chichimecas combatieron a los invasores en defensa de sus territorios de caza, en la llamada Guerra Chichimeca. La pacificación llegó después de casi 50 años. Finalmente, otro grupo étnico que se rebeló fue el de los pericúes, en la península de Baja California entre 1734 y 1737. La conquista del noreste se extendió a lo largo del siglo XVI y se intentó consolidar durante los siglos XVII, XVIII
y las primeras décadas del siglo XIX. A finales del siglo XVI, España se había anexado un territorio más grande que el suyo, sin contar que el sometimiento del área maya y de algunas culturas del norte tardó muchos años más en conseguirse. ¿Qué características en común identificas entre la conquista militar, espiritual e ideológica de la Nueva España? La primera etapa, que corresponde al gobierno e influencia política de Hernán Cortés sobre Nueva España, se estableció el 15 de octubre de 1522, por órdenes del rey Carlos I de España, quien nombró al conquistador como capitán general y gobernador de Nueva España. Durante el periodo de gobierno de Hernán Cortés, de 1521 a 1527, se procuró, en la medida de lo posible, otorgarle beneficios a los soldados españoles que habían participado en el proceso de conquista de México Tenochtitlan. El resultado fue el surgimiento de un sistema de dominio sobre los antiguos señoríos indígenas llamados encomiendas. La introducción del sistema de encomienda se facilitó, pues solo cambió el destinatario final del tributo, que fueron los españoles. Este tema lo desarrollaremos a detalle en nuestra próxima sesión. En 1524, el rey Carlos I de España había creado en Europa el llamado Real y Supremo Consejo de Indias, órgano legislativo que apoyaba al rey en la creación de leyes, órdenes y toma de decisiones políticas y administrativas que acontecían en América. Se conformaba por funcionarios que estaban anteriormente en América y recibían las noticias que llegaban del otro lado del océano para informarle al rey. Fue de gran importancia este órgano debido a que entre sus funcionarios se encontraban los cronistas de Indias, quienes escribieron algunas costumbres, tradiciones y noticias que ocurrían en los virreinatos y que actualmente pueden consultarse en el Archivo General de Indias, que se ubica en la ciudad de Sevilla, en España. Para 1526 se abrió un juicio de residencia a Hernán Cortés, debido a las constantes quejas en su contra. Cabe señalar que un juicio de residencia en aquella época tenía como objetivo el de rendir cuentas al rey por parte de los funcionarios públicos al finalizar sus encargos. Debido a los tiempos de traslado de Veracruz a España y viceversa, este juicio tardó un tiempo en realizarse, por lo que, mientras se realizaba, Luis Ponce de León fungió como gobernador de Nueva España, llegando a esas tierras el 2 de julio de 1526. Sin embargo, murió a los 2 días. Así, quien quedó a cargo del gobierno fue Marcos de Aguilar, del 1 de agosto de 1526 al 1 de marzo de 1527. Y al morir Alonso de Estrada y Gonzalo de Sandoval asumieron el mando hasta el 22 de agosto. Posterior a este juicio, Cortés fue nombrado marqués del Valle de Oaxaca y en 1527 se instauraría en Nueva España la primera Real Audiencia, siendo presidente Nuño Beltrán de Guzmán, que para esta época fungía como gobernador de Pánuco. La primera Real Audiencia tenía como objetivo primordial el de reducir el control político que ejercían los conquistadores sobre algunos territorios en Nueva España y por ende brindarle una adjudicación directa de las tierras al rey, y se conformaba por un tribunal con un presidente y 4 oidores. Sin embargo, esta idea fracasó debido a que Nuño Beltrán de Guzmán y los demás miembros de la primera Real Audiencia organizaron sus propias campañas de conquista. Tras la mala administración de esta primera Real Audiencia, llegaría en 1530 la denominada Segunda Audiencia Real, que, en primera instancia, buscaba ordenar el caos ocasionado por los primeros miembros de la anterior organización. Los miembros de esta Segunda Real Audiencia fueron Sebastián Ramírez de Fuenleal como presidente y Juan de Salmerón, Alonso Maldonado, Francisco Seinos y Vasco de Quiroga como los 4 oidores principales, los cuales
hicieron su entrada a la Ciudad de México el 9 de enero de 1531. Las principales acciones que realizó esta segunda Real Audiencia fueron las de crear poblados, templos, monasterios y colegios, así como en la construcción de caminos, puentes y obras de abastecimiento de agua. También crearon los corregimientos, donde apareció la figura del corregidor. Estos tenían la función de gobernar y recaudar tributos para el rey dentro de estas jurisdicciones y debían rendirles cuentas, en primera instancia, a los miembros de la Real Audiencia. La segunda audiencia real también procuró la defensa de los indígenas, prohibiendo el hierro de rescate, método que usaban los españoles para marcar a los indígenas con hierro caliente. Posteriormente, se prohibiría la esclavitud en 1542, lo cual no protegió del todo a los indígenas, debido a que, por medio de la encomienda y los repartimientos, sufrieron abusos por parte de algunos españoles. Hacia el 17 de abril de 1535, Antonio de Mendoza se convierte en el primer virrey de la Nueva España. Se crearía entonces el sistema del virreinato en este territorio, en el cual se le atribuyó a este cargo la representación del mismo rey en tierras americanas. También se le dio el cargo de presidente de la Real Audiencia. Al llegar Antonio de Mendoza a Nueva España, se crearían nuevas instituciones como la Casa de Moneda, la Real y Pontificia Universidad de México y la primera imprenta, por citar algunas. Veamos y escuchemos el siguiente video, que nos ayudará a recapitular el tema de esta sesión. A la caída de México Tenochtitlan inició un proceso de conquista y colonización en Mesoamérica llamado virreinato, que se caracterizó por una serie de cambios políticos y económicos. ¿Cuáles fueron esos cambios y cómo se instauraron en la Nueva España? Veámoslo. El virreinato se instauró en la Nueva España sobre una estructura de administración política y económica, basada tanto en el ejemplo español como en antiguas prácticas mesoamericanas. Estos cambios político-administrativos implicaron a su vez cambios en las divisiones territoriales del México antiguo. Así, surgieron nuevas instituciones políticas y formas de propiedad de la tierra. Las instituciones legales y de gobierno quedaron distribuidas jerárquicamente de la siguiente manera. El rey era la máxima figura de autoridad, tanto en España como en la Nueva España. En asuntos relacionados con los territorios americanos, era asesorado por el Real y Supremo Consejo de Indias, quien además supervisaba la recaudación de impuestos. Por su parte, la Casa de Contratación de las Indias, que se encontraba en la ciudad de Sevilla, regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados. Como representante directo del rey, el virrey era la máxima autoridad en la Nueva España. Tenía a su cargo la administración política, económica, legal y militar del territorio. La audiencia era un tribunal de justicia que aplicaba las leyes y ejercía el poder en ausencia del virrey. El gobernador se encargaba de administrar grandes extensiones territoriales como las provincias y reinos. Cuidaba el cumplimiento de las leyes y de la justicia, además de enviar el tributo a las cajas reales. Su puesto estaba sujeto a la decisión del virrey. Otra figura de autoridad era el corregidor. No podía legislar, pero sí gobernar. Administraba justicia, recaudaba impuestos, supervisaba comunidades indígenas, llevaba asuntos judiciales y civiles y administraba el repartimiento. Su jurisdicción no era clara, pero su alcance era menor al del gobernador. El alcalde mayor tenía a su cargo un territorio delimitado dentro de la jurisdicción de los gobernadores. Esta autoridad político-administrativa y de justicia recaudaba tributos y rentas reales, además de vigilar a las poblaciones indígenas. El ayuntamiento era una corporación pública, con una división territorial específica, que ejercía funciones administrativas y judiciales. Los cabildos eran organizaciones que correspondían a una división territorial de menor tamaño, al mando de alcaldes y regidores.
se encargaban de administrar y gobernar ciudades y pueblos. Y, finalmente, la República de Indios, que concentraba a la población indígena en espacios delimitados para evitar la convivencia con los españoles. En el aspecto económico, algunas prácticas mesoamericanas se conservaron, como el pago del tributo y la organización de los calpullis, y se implementaron otras, que cambiaron la propiedad de la tierra. Así, el tributo, tal y como lo hacía la Triple Alianza, se recibía mediante trabajo o en especie, sobre lo que generaban las tierras sin implicar posesión de las mismas. Los soldados españoles que participaron en la conquista recibieron mercedes de tierra como recompensa. A través de la encomienda, los españoles obtenían derechos sobre el trabajo y los productos de las tierras de los indígenas que lograban evangelizar. Por medio del repartimiento, los indígenas eran trasladados de sus poblaciones de origen para trabajar temporalmente en la agricultura y en la minería a cambio de un pago. Y con el Real de Minas, se entregaron zonas mineras a los españoles con la idea de incrementar la producción de metales. Los cambios en las formas de gobierno, administración y economía repercutieron, sin duda, en las formas de propiedad de la tierra. Ciertas formas de organización administrativa aún se conservan. ¿Reconoces alguna? Comenta con tus compañeros la manera en la que actualmente se ejerce esta figura. A partir de lo visto y escuchado en el video anterior, podemos decir que con la instauración del virreinato en 1535, la política novohispana se cimentó en las siguientes instituciones. Rey, máxima autoridad del Imperio Español y tenía como lugar de residencia España. Consejo de Indias, organización que ayudó al rey de España a elaborar leyes y administrar las riquezas sobre los asuntos que tenían que ver con los territorios españoles en América. Virrey, era la representación del rey de España en América y tenía 5 funciones: gobernador de Nueva España en nombre del rey, presidente de la Real Audiencia, capitán general, vicepatrono de la Iglesia y superintendente de la Real Hacienda. Real Audiencia, órgano supremo de justicia en Nueva España, la cual estaba conformada por los llamados oidores. Como lo dice el nombre, su función era la de escuchar y resolver problemas jurídicos en Nueva España. Gobernadores, los cuales gobernaban en las llamadas gobernaciones como las de Nueva Vizcaya, Durango y Chihuahua principalmente, y la de Yucatán. Corregidores, tenían su jurisdicción en los corregimientos y tenían las funciones de recaudar tributos, así como vigilar la administración y empleo de los bienes de la comunidad, castigar a los criminales, regular las pesas, medidas y precios para evitar abuso de los comerciantes y convocar a los principales vecinos para resolver problemas importantes. Alcaldes mayores, gobernaban de manera local una provincia o reino de Nueva España, por lo que estaban bajo las órdenes de la Real Audiencia y del virrey. Entre sus funciones estaban la de gobernar, administrar justicia dentro de su territorio de gobierno, así como recaudar tributos. Otras funciones fueron la de administrar y realizar obras públicas y proteger a los indígenas. Y finalmente, los cabildos, gobiernos locales de alguna villa o pueblo de españoles, así como de los pueblos de indios. La conformaban alcaldes menores y regidores. Sus funciones eran las de administrar justicia, gobierno y obras públicas. Es el equivalente a los gobiernos municipales actuales. Hemos llegado al final de la sesión. En ella aprendimos cómo se conformó el sistema virreinal de la Nueva España desde 1521 a 1535, contando en este periodo de 14 años 4 etapas de gobierno previrreinal, siendo 1. El gobierno de Cortés, de 1521 a 1527. 2. La primera Real Audiencia, que gobernó de 1527 a 1530 y que fracasó por la ambición de sus miembros. 3.
la Segunda Real Audiencia, presidida por Sebastián Ramírez de Funleal, quien trajo orden a Nueva España entre 1530 y 1535. Y 4. El inicio del sistema virreinal, con Antonio de Mendoza como primer virrey de Nueva España, iniciado en 1535. Antes de despedirnos, los retamos a elaborar el siguiente periódico denominado Correo Virreinal, que iremos construyendo a lo largo de esta y la siguiente sesión. Para la sesión de hoy, elaboraremos la página 1, en la que describirán las noticias principales acontecidas en los 14 años de estudio y tomarán como base estas imágenes. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.